Advertencia. Este es un canal completamente dedicado a la historia. Toda opinión que se pueda generar es simplemente una coincidencia y no es mi intención generar suspicacia en los espectadores. Espero que este vídeo, que hago con mucho amor, les guste mucho. Sir Nicholas Winton, el héroe de los niños de la Gestapo. El ángel que salvó a más de 670 niños durante el periodo de la Alemania nazi. Como vuelvo a recordar y a reiterarles, curiositos, de que este es un canal totalmente dedicado a la historia, el día de hoy vamos a hablar directamente de un gran héroe que tuvo durante el periodo de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él se caracterizó por principalmente salvaguardar la vida de más de 670 niños judíos durante ese periodo, inicio antes de lo que era la Segunda Guerra Mundial, llamado la Operación Kindertransport, que principalmente era transportar a estos niños y niñas al Reino Unido para que fueran acogidos por familias y ellos tuvieran una mejor calidad de vida y evitar el destino que obviamente muchas personas judías tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pasaron en ese momento 50 años sin que se supiera absolutamente nada y estando él en el más absoluto anonimato. Su esposa descubrió su diario donde tenía minuciosamente anotados a todos estos niños. Fue él y su esposa invitados a un programa de televisión, ya que su esposa le había entregado este libro a un periodista. En este programa tuvieron todos y cada uno de esos niños en ese momento ya convertidos en adultos, sin saber él absolutamente nada, agradeciéndoles por haberles salvado la vida. Él fue condecorado con múltiples condecoraciones, entre ellas el caballero de la reina Isabel del Reino Unido, la reina Isabel II. Sin más preámbulos, los dejo directamente con esta hermosa historia y con este hermoso legado que dejó el gran Sir Nicholas Winton. Nacido como Nicholas George Wyndham, más posteriormente como Winton, nació el 19 de mayo de 1909 en Hampstead, Londres, Inglaterra, siendo hijo de padres de judíos alemanes, Rudolf Wyndham y de Bárbara. Como la mediana, mejor dicho, él era el hijo del medio de 3 hermanos, siendo su hermana mayor Charlotte y su hermano menor Robert, que se habían mudado directamente a Londres 2 años antes de que el apellido Wyndham, pero lo cambiaron a Winton, o también se dice Vinton, en un esfuerzo de integración. También se convirtieron al cristianismo y Nicholas fue bautizado como Winton. Por si acaso es como Winton o Winton, cualquiera de las dos es válida. En el año 1923, Nicholas ingresó a la escuela Stowe, que acabó de abrir. Se fue sin calificaciones asistiendo a la escuela nocturna mientras trabajaba como voluntario en el Midland Bank. Luego se fue a Hamburgo, donde trabajó en el Becher Banks y luego en el Wasserman Banks de Berlín, Alemania. En el año 1931 se trasladó a Francia y trabajó para el Banque National de Crédit en París. Por si acaso no pronuncio bien el francés, así que si lo digo mal pido las muy cordiales disculpas. También obtuvo un título bancario en Francia. Al regresar a Londres se convirtió en corredor de la Bolsa de Valores de Londres. Aunque era corredora de bolsa, Nicholas también era un ferviente socialista que se acercó a las luminarias del Partido Laborista Animu Baban, Jenny Lee y Tom Rigben a través de otro amigo socialista, Martin Blake. Nicholas Winton pasó a formar parte de un círculo de izquierda opuesto al apaciguamiento y preocupado por los peligros que directamente representaban los nazis. En la escuela se había convertido en un destacado esgrimista, practicando esgrima tanto en florete como en espada.
y fue seleccionado para el equipo británico de 1938. Tenía la esperanza de competir en los siguientes Juegos Olímpicos, pero los Juegos Olímpicos fueron cancelados debido a la Segunda Guerra Mundial. Poco antes de la Navidad de 1938, Nicholas Vinton planeaba viajar a Suiza para unas vacaciones de esquí. Tras una llamada de ayuda de Mary Schmolka, disculpando si lo pronuncié mal, y Doran Warner, decidió visitar Praga y ayudar a Martin Blake, que estaba en Praga como asociado del Comité Británico para los Refugiados de Checoslovaquia, entonces en proceso de ser ocupado por Alemania, y había llamado a Nicholas para pedirle que ayudara en el trabajo del bienestar judío. Junto con el Comité Checoslovaco de Refugiados, los voluntarios británicos y canadienses como Vinton, Trevor Chadwick y Beatrice Wellington trabajaron en la organización para ayudar a los niños, familias judías en riesgo por los nazis. Muchos de ellos instalaron su oficina en una mesa de comedor en un hotel en Plaza de Wenceslao. En total, Nicholas Vinton pasó un mes en Praga y se fue en enero de 1939, 6 semanas antes de la ocupación de la Alemania nazi en Checoslovaquia. Otros voluntarios extranjeros se quedaron como Chadwick, Warner y Wellington. En noviembre de 1938, tras la Kristallnacht en la Alemania gobernada por los nazis, la Cámara de los Comunes aprobó una medida para prevenir la entrada en Gran Bretaña de refugiados menores de 17 años, siempre que tuvieran un lugar donde quedarse y se depositara una garantía de 50 libras esterlinas, equivalente a 3.397 libras esterlinas actuales, por persona en su eventual regreso a su propio país. En los Países Bajos, un obstáculo importante fue obtener el permiso oficial para cruzar a los Países Bajos, ya que los niños iban a embarcarse en el ferry en Hoek of Holland después de la Kristallnacht en noviembre de 1938. El gobierno holandés cerró oficialmente sus fronteras a cualquier refugiado judío. El Mareschausraad Real de los Países Bajos los buscó y devolvió a Alemania, los que encontró a pesar de que los horrores de la Kristallnacht eran bien conocidos. Nicholas Vinton consiguió, gracias a las garantías que había obtenido de Gran Bretaña después del primer tren en proceso de cruzar los Países Bajos, transcurrió sin problemas. Vinton finalmente encontró hogares en Gran Bretaña para 669 niños exactamente, casi 670, muchos de cuyos padres perecieron en el campo de concentración de Auschwitz. Su madre trabajó con él para colocar a los niños en hogares y más tarde en albergues. A lo largo del verano de 1939 colocó fotografías de los niños en Picture Pot buscando familias que los aceptaran. Por coincidencia, los nombres de los vapores del ferrocarril de Londres y del noroeste que operaban en la ruta de Harwich a Hoek of Holland incluían el Praga y el Viena. El primero se puede ver en el noticiario de Pine de 1938. También escribió a políticos estadounidenses como el presidente Franklin D. Roosevelt pidiéndoles que aceptaran más niños. Dijo que 2.000 más podrían haberse salvado si hubieran ayudado, pero solo Suecia tomó algunos, además de los enviados a Gran Bretaña. El último grupo de niños programado para salir de Praga el 1 de septiembre de 1939 no pudo partir con la directa invasión de Polonia por parte de Adolf Hitler. El mismo día había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Los 250 niños que debían salir de ese tren, solo 2 sobrevivieron a la guerra. Nicholas Vinton reconoció el papel vital en Praga de Doran Warner, Trevor Chadwick, Nicholas Stopford, Beatrice Wellington, Josephine Peake y Bill Bazzaretti,
quienes también trabajaron para evacuar a los niños de Europa. Vinton permaneció en Praga solo unas 3 semanas y se fue antes de que los nazis ocuparan el país. Nunca puso un pie en la estación principal de trenes de Praga, aunque allí se erigió una estatua suya. Más tarde escribió que Chadwick luego se puso a trabajar y se ocupó de todos los problemas considerables en el extremo de Praga. Y este trabajo continuó adelante incluso cuando se volvió difícil y peligroso cuando llegaron los alemanes. Merece todos los elogios. Más de los 669 niños salvados del Holocausto gracias a los esfuerzos de Sir Nicholas Winton, más de 370 niños nunca han sido localizados. La BBC News sugirió en el año 2015 que es posible que no conozcan la historia completa de cómo fueron salvados. Aquí voy a dejar un listado de las personas que Sir Nicholas salvó y que son los más connotados y los más notables salvados, que son dentro de todo famosos hasta el día de hoy. Así que aquí les voy a dejar una pequeña reseña. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Nicholas Winton se negó a ser reclutado por el ejército británico, solicitando con éxito el registro como objetor de conciencia, y más tarde sirvió directamente en la Cruz Roja. Para el año 1940 rescindió sus objeciones y se unió a la Royal Air Force, rama administrativa y de deberes especiales. Inicialmente fue aviador, ascendió a sargento y el 22 de junio de 1944 fue comisionado como oficial piloto interino en periodo de prueba. El 17 de agosto de 1944 fue ascendido a oficial piloto en periodo de prueba. Fue ascendido al rango de oficial de vuelo sustantivo de guerra el 17 de febrero de 1945. Permaneció en la Fuerza Aérea después de la guerra, renunció a su cargo el 19 de mayo de 1954, conservando el rango honorífico de teniente de vuelo. Después de la guerra, Nicholas Winton trabajó para la Organización Internacional de Refugiados y luego para el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo de París, donde conoció a su esposa Grethe Hebstrup, disculpando si no lo nombré bien, una secretaria danesa e hija de un contable. Se casaron en su ciudad natal de Biggel el 31 de octubre de 1948.
Tuvieron 3 hijos, el menor de los cuales, Robin, tenía síndrome de Down. La familia insistió en que su hijo Robin se quedara con ellos en lugar de ir a una casa residencial como era normal en aquel tiempo. La muerte de su hijo Robin a causa de una meningitis el día antes de su 6º cumpleaños afectó mucho a la familia, especialmente a Nicholas, y fundó una organización de apoyo local que se convirtió en Maidenhead Men Cup. Winton se presentó sin éxito al Consejo de la Ciudad en 1954. Más tarde encontró trabajo en los departamentos financieros de varias empresas. Nicholas mencionó sus logros humanitarios en su material electoral mientras se presentaba sin éxito a las elecciones para el Consejo de la Ciudad de Maidenhead en 1954. Por lo demás, pasó desapercibido durante medio siglo, hasta que en el año 1988 su esposa encontró un detallado álbum de recortes en su ático. Contenía listas de niños, incluidos los nombres de sus padres y los nombres y direcciones de las familias que los acogieron. Le dio el álbum de recortes a Elizabeth Maxwell, una investigadora del Holocausto, y su esposa del magnate de los medios Robert Maxwell. Se enviaron cartas a cada una de estas direcciones conocidas y se encontraron 80 de los hijos de Winton en Gran Bretaña. Esto significa los niños que Nicholas salvó. En una entrevista en el programa de radio de la BBC, The Life Scientific, Simon Wesley describió cómo su padre Rudy, uno de los niños rescatados, tuvo un encuentro casual con Winton. El mundo entero se enteró de su trabajo en febrero del año 1988, durante un episodio del programa de televisión de la BBC That Life, cuando fue invitado como miembro de la audiencia. En un momento dado se mostró el álbum de recortes de Winton y se explicaron sus logros. La anfitriona del programa, Esther Ratzen, presentó a Nicholas Winton a los niños que había ayudado a rescatar, incluida Vera Giesen, de quien mostré su foto anteriormente. En un programa posterior, That Life, en el que Nicholas Winton también estaba entre el público, Ratner preguntó si había alguien entre los niños que le debía la vida a Winton, y de ser así que se pusiera de pie. Más de 2 docenas de personas que rodearon a Winton se pusieron de pie y aplaudieron. Ratner luego preguntó si alguno de los presentes era hijo o nieto de uno o de los niños que Winton salvó, y el resto de la audiencia se puso de pie. Fue el tema de This Is Your Life en el año 2003 cuando fue sorprendido por Michael Aspel. Winton House, una residencia de ancianos de la sociedad de Iberfield en Windsor, Berkshire, nombrada en su honor. Cuando el trabajo de Winton se dio a conocer en el año 1988, la mayoría de las personas que habían trabajado en el transporte infantil de Checoslovaquia habían muerto sin ser reconocidas. A pesar de los elogios generados por su trabajo, 2 académicos han intentado poner sus logros en perspectiva, escribiendo que Winton no acompañó trenes, no hizo arreglos de viaje, nunca encontró con la Gestapo ni con ningún peligro personal, no usó su propio dinero y, lo más importante, no actuó solo. No debemos reducir la cuenta a un solo santo. Winton y su hermano Robert iniciaron una competencia interregional de esgrima en el año 1950. La Copa Winton continúa hasta el día de hoy, celebrando su tardío 70 aniversario en el año 2022. Debido a los aplazamientos durante la pandemia de COVID-19, sus hijos y nietos hacen apariciones regulares como invitados en cada año. El cumpleaños centenario de Nicholas Winton, para celebrar su cumpleaños número 100, sobrevoló el aeródromo de White Wadham en un ultraligero piloto por Judy Leden, hija de uno de los niños que salvó. Su cumpleaños también fue marcado por la publicación de un perfil en The Witching Chronicle.
Sir Nicholas Winton murió mientras dormía de un paro cardiorrespiratorio en la mañana del 1 de julio del año 2015 en el hospital Westham Park en Slough, después de haber ingresado una semana antes después de un deterioro de su estado de salud. Tenía 106 años. Winton fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en el cementerio Brightwood en Maidenhead, Berkshire, junto con su esposa Grete y su hijo Robin. La muerte de Nicholas Winton se produjo 76 años después de que 241 de los niños que salvó saliera de Praga en tren. Un informe especial de la BBC News sobre varios de los niños que Winton rescató durante la guerra había sido publicado ese mismo día. Sir Nicholas recibió múltiples condecoraciones y múltiples honores por su acción heroica durante el Holocausto. Entre ellas fue nombrada héroe británico por el gobierno británico propiamente tal, fue ordenado caballero por la reina Isabel II, por eso es reconocido como Sir Nicholas Winton. Bueno, solamente para finalizar esta biografía, puedo decir de que siempre van a haber personas de que te pueden criticar o pueden estar a favor tuyo, pero el hecho de que este hombre actuara o no actuara solo fue una cabeza fundamental para que se salvara la vida de 669 niños, eran casi 670. Hizo todo lo humanamente posible y prácticamente arriesgó su vida, como otras personas también que arriesgaron su vida por salvar judíos del Holocausto. Él se especializó en niños, también hay otras personas que se dedicaron a salvar niños, entre esos el militar alemán también, que lo tengo en la biografía, Wim Hosenfeld, también una enfermera, que no me acuerdo su nombre en estos momentos, así que si alguien me lo quiere poner en la cajita de comentarios se lo agradecería enormemente, pero la voy a buscar también y planeo hacer una biografía de ella. Así que no tengo más que decir, encantada de haber hecho esta biografía y de verdad espero que les haya gustado tanto como a mí, y que lo bueno es que estos niños pudieron tener una vida relativamente normal y pudieron morir muchos de viejos. Así que no tengo nada más que agregar. Nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Hasta pronto, curiositos.